1 Samuel 17:36. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Todos hemos pensado mucho en el valor de David al enfrentarse al gigante Goliat, pero probablemente no le hemos dado crédito por su conducta en una contienda anterior. No hemos notado lo suficiente que inmediatamente antes del encuentro con el filisteo libró una batalla que le costó mucho más pensamiento, prudencia y paciencia. La batalla de palabras que tuvo que librar con sus hermanos y con el rey Saúl fue una prueba más dura para él que salir con la fuerza del Señor a herir al fanfarrón incircunciso. Muchos hombres se enfrentan a más problemas de parte de sus amigos que de parte de sus enemigos. Y cuando han aprendido a vencer la influencia deprimente de los amigos prudentes, acaban rápidamente con la oposición de los adversarios declarados. Obsérvese que David tuvo que luchar primero con sus propios hermanos. No creo que Eliab estuviera tan influido por la envidia como se ha supuesto. Me imagino que Eliab sentía demasiado desprecio por su hermano menor como para envidiarlo. Pensaba que era ridículo que un joven tan dado a la música, la piedad y las ocupaciones apacibles soñara con encontrarse con un gigante. Se burlaba de la idea de estar a la altura de tal tarea y solo temía, no sé, que en un momento de entusiasmo pudiera perder su vida en esa loca empresa. Y por eso Eliab, un tanto desdeñoso, pero todavía con un espíritu natural de un hermano mayor que se siente una especie de guardián de los miembros más jóvenes de la casa, lo reprendió y le dijo que solo el orgullo y la curiosidad lo habían llevado allí, y que hubiera sido mejor que se hubiera quedado con sus ovejas en el desierto. Un joven así, pensó, era más apto entre corderos que entre guerreros, y más apto para estar bajo un árbol con su pipa de pastor que en medio de una batalla. David respondió a esta acusación de la manera más sabia. Respondió con unas pocas palabras suaves y luego se dio la vuelta. No siguió discutiendo porque en una contienda así, multiplicar las palabras es aumentar los malos sentimientos, y el que calla primero es el vencedor. Este joven se contuvo grandiosamente, aunque la provocación fue muy severa, y en esto ganó los honores del hombre que refrena su espíritu y más que el soldado que toma una ciudad. Admiro a David cuando selecciona sus 5 piedras lisas del arroyo, pero lo admiro tanto como cuando responde con tanta suavidad, cuando otros podrían haber estado enojados, y luego se aparta tan sabiamente de un debate que no podría haber sido beneficioso para ninguna de las partes. Luego lo llevan ante Saúl y entra en una contienda con un rey al que se sentía un respeto leal, y con un soldado que había sido un hombre de guerra desde su juventud y había realizado muchas hazañas famosas. Uno, por lo tanto, a quien David admiraba con no poca reverencia. Cuando el rey Saúl le dijo: no puedes pelear con este filisteo, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud, debe haber sido algo difícil para el joven héroe hacer frente a la pesada sentencia. Y sin embargo lo hizo, respondiendo con mansedumbre, con fuerza y en todos los aspectos bien. ¿Notaste cómo David le dijo a Saúl que no desmaye el corazón de nadie a causa de él? No dijo: no desmaye tu corazón. Era demasiado cortesano para eso,
Tenía demasiada delicadeza mental para insinuar que un corazón real podía temer. Cuando se dispuso a discutir con el rey, lo hizo de la manera más educada y respetuosa. Comienza diciendo: tu siervo apacentaba las ovejas de su padre. Se llama a sí mismo siervo del rey y no duda en admitir que es solo un pastor que no tenía rebaño propio, sino que servía las órdenes de su padre. No se trataba de una suposición, sino todo lo contrario. Sin embargo, aunque utilizó palabras suaves, presentó argumentos contundentes. Mencionó hechos, y estos son siempre las mejores armas. Los argumentos contra el razonamiento carnal. Saúl dijo: no puedes hacer frente a ese filisteo. Pero David respondió: tu siervo mató al león y al oso. Puso los hechos en contra de las meras opiniones y ganó la batalla. No citó las escrituras al rey, porque supongo que conocía demasiado bien a Saúl para hacer eso, y sentía que no tenía suficiente gracia para dejarse llevar por las promesas y los ejemplos de las sagradas escrituras. Pero presentó los hechos ante él, sabiendo bien cómo dar razón de la esperanza que había en él con mansedumbre y temor. Sus argumentos superaron por completo la oposición de Saúl, que habría apagado el entusiasmo de muchos. Y así, Saúl no solo le encargó que fuera a pelear contra el filisteo, diciéndole: ve y el Señor esté contigo, sino que incluso lo vistió con su armadura real, que no era de poco valor y que, por supuesto, habría aumentado los honores del campeón filisteo si David hubiera caído ante él. En el corazón de Saúl se encendió un poco de fe en David, y estuvo dispuesto a confiar su armadura en sus manos. Así, es claro que David peleó las batallas con Saúl tan admirablemente como después dirigió su duelo con el gigante, y no merece un pequeño honor por ello. No, más bien sea honrado Dios, quien mientras enseñaba las manos de su siervo para la guerra y sus dedos para pelear, también enseñó su lengua a pronunciar palabras correctas con las cuales hizo callar a quienes lo hubieran avergonzado. ¿Cuál era el meollo del argumento de David? ¿Cuáles eran las 5 piedras lisas que arrojó a la cabeza del razonamiento carnal? Este será el tema del discurso de esta mañana. Consideraremos la manera en que él derribó todas las dudas y temores, y por el Espíritu de Dios fue animado a emprender acciones de osadía, sagrada en nombre del Altísimo. Pues los mismos argumentos conquistadores tal vez puedan servirnos también a nosotros. En el texto tenemos ante nosotros 3 cosas: recuerdos, razonamientos y resultados. Primero, recuerdos. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y venía un león o un oso y tomaba algún cordero del rebaño, y salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo lo tomaba de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Estas eran hechos notables que David había almacenado en su memoria. Y ahora los menciona porque respondían exactamente a su propósito. No debemos olvidar el camino por el cual el Señor nuestro Dios nos ha guiado, porque si lo hacemos perderemos mucho. Algunos santos tienen una memoria muy corta. Se ha dicho con razón que escribimos nuestros beneficios en polvo y nuestras injurias en mármol. Y es igualmente cierto que generalmente escribimos nuestras aflicciones en bronce, mientras que los registros de las liberaciones de Dios se escriben en agua. No debería ser así. Si nuestra memoria fuera más tenaz respecto a las misericordias, visitas de nuestro Dios, nuestra fe a menudo se fortalecería en tiempos de prueba.
Ahora bien, ¿qué es lo que David recordaba? Quiero que ustedes recuerden lo mismo. En primer lugar, recordó que cualquiera que fuese la prueba que estuviera atravesando, ya había sido probado antes, cuando era apenas un joven que se dedicaba pacíficamente a cuidar los rebaños de su padre. Un león se abalanzó sobre su presa y él tuvo que defender sus ovejas. No era una prueba pequeña para un joven. Tener que enfrentarse a una bestia salvaje, fuerte, furiosa y probablemente hambrienta. Sin embargo, la terrible experiencia no lo había destruido y estaba seguro de que otra de su misma especie no lo haría. Él se había encontrado con ese peligro en el cumplimiento de su deber, cuando estaba en su lugar apropiado y comprometido con su vocación legítima. Y de ese modo había aprendido que el camino del deber no está exento de dificultades y peligros. Estaba cuidando su rebaño como debía hacerlo y, sin embargo, un león lo atacó. Y así tú y yo nos hemos encontrado con pruebas que nos surgieron del pecado, sino por otro lado nos llegaron porque conscientemente hicimos lo correcto y no cedimos a la tentación. No debemos pensar que estamos fuera del camino correcto cuando nos encontramos con dificultades, porque debemos esperar a través de muchas tribulaciones heredar el reino de Dios. Las aflicciones severas y las aflicciones que surgen de un andar santo no son cosas nuevas para nosotros. Recordemos ahora nuestros antiguos encuentros. Recordó también que había sido puesto a prueba muchas veces. No solo había sido atacado por un león, sino también por un oso. Había sido puesto a prueba de diferentes maneras, pues los leones y los osos no luchan exactamente de la misma manera, ni se les debe enfrentar con exactamente las mismas tácticas. David recordó que sus pruebas habían sido de diferentes tipos y que en cada caso la batalla había sido dura. No era poca cosa luchar cuerpo a cuerpo con un león, y no era un juego de niños lanzarse solo contra un oso. Nosotros también, al mirar atrás, recordamos duros encuentros con enemigos de muchos tipos que fueron batallas terribles para nosotros en ese momento. Hermanos y hermanas, algunos de nosotros que hemos estado durante años en los caminos del Señor, podemos hablar de asuntos y enfrentamientos astutos con el enemigo. Podemos hablar de heridas y horribles lágrimas cuyas cicatrices aún hoy llevamos. Muchos han sido nuestros adversarios y han estado furiosos, pero hasta ahora hemos sido sostenidos por Jesús, el capitán de nuestra salvación. ¿Por qué entonces debemos temer? ¿Nos enfrentamos a la presente prueba de fuego como si nos hubiera sucedido algo extraño? ¿Se trata de un filisteo esta vez? Bueno, antes fue un león y en otra ocasión un oso. Eso es solo un pequeño cambio de la misma prueba constante de nuestra fe. Por lo tanto, no nos acobardemos ante el conflicto. Luego David recordó que lo había arriesgado todo en el cumplimiento de su deber. Se le había encomendado cuidar las ovejas y los corderos, y así lo hizo. Un león se había atrevido a saltar el redil y apoderarse de un cordero, y sin pensar en nada más que en el cordero y en su propio deber, el joven pastor se abalanzó sobre el monstruo con todo el ardor de la juventud, y al golpearlo con su cayado, lo obligó a soltar su presa. Había puesto su propia vida en peligro por el pobre cordero indefenso. ¿No pueden recordar, mis hermanos y hermanas cristianos, cuando ustedes también no se preocuparon por lo que perderían si seguían a Cristo y no les importó si eso les costaba la vida?
Con sincera honestidad desearon aprender lo que debían hacer y lo hicieron, sin importar el costo. Ustedes desafiaron el reproche, la calumnia, la tergiversación y la falta de bondad, siempre y cuando pudierais limpiar su conciencia y honrar a su Señor. Oh, bendita temeridad. ¿Recuerdas aquellos primeros días cuando podrías haber ido alegremente a prisión y a la muerte por causa de Cristo? Por las doctrinas y ordenanzas de las Escrituras habría sufrido voluntariamente el martirio. Tal vez algunos de ustedes en más de una ocasión han arriesgado realmente todo por causa de la integridad y por el honor del Señor Jesucristo, así como otros han desafiado el máximo poder de Satanás y el odio más virulento de los hombres por causa del Señor Dios de los ejércitos. ¿Has sentido que preferirías morir antes que negar la verdad de Dios y perecer antes de la faz de la tierra que apartarte de la confianza que el Señor te ha dado? Mis hermanos y hermanas, recuerden sus días valientes, no para que se sientan orgullosos de lo que hicieron, sino para que se avergüencen si tienen miedo de hacerlo hoy mismo. Avergüéncense si lo que podían hacer cuando eran bebés en la gracia les parece demasiado difícil en años más maduros. Estos recuerdos tienen usos preciosos. Nos llevarán a bendecir a Dios y a humillarnos en su presencia. David recordó entonces que en aquella ocasión había ido solo a la pelea. El antagonista era un león. Una docena de hombres habrían sido demasiado pocos para la lucha, y David recordó que en esa contienda estaba completamente solo. No había llamado a otros pastores para que lo rescataran, sino que armando solo con su cayado, había golpeado al león hasta que el monstruo consideró conveniente dejar su presa y volverse contra el joven pastor. David estaba listo para él, lo agarró por la barba, le estrelló la cabeza contra las rocas y no soltó su agarre hasta que el rey de las bestias yacía muerto a sus pies. Fue un gran incidente, incluso si hubiera ocurrido solo, pero un oso había proporcionado un trofeo igualmente memorable. Algunos de nosotros podemos recordar bien las horas de nuestras vidas pasadas, cuando estábamos completamente solos, y al salir a servir al Señor Jesús, nuestra empresa era considerada utópica y se decía que seguramente terminaría en fracaso. Muchos hombres buenos han salido a servir a Cristo, incluso peor que solos, porque aquellos que deberían haberlos ayudado han hecho lo mejor que han podido para criticar y profetizar el desastre. Pero los hombres a quienes Dios ordena honrar han cerrado sus oídos a las críticas y han seguido adelante hasta que han alcanzado el éxito. Y luego todos han dicho, siempre pensamos así. Y no pocos han afirmado incluso haber sido fervientes admiradores todo el tiempo. Hermano, ¿recuerdas cuando todos decían que eras temerario y autosuficiente y consideraban que tu carrera era absurda y que estaba destinada a terminar? ¿Recuerdas cuando te decían que 6 meses serían el fin de tu carrera? Que era una mera burbuja y pronto colapsaría. Esos fueron tiempos valientes cuando el Señor estaba contigo y la opinión de los hombres pesaba muy poco. Puede ser que tus parientes te dieran la espalda y nadie te diera una buena palabra. Y sin embargo, en el nombre del Señor Dios de los ejércitos, hiciste lo correcto y te atreviste a afrontar todos los resultados. Y no has tenido motivos para lamentarlo, sino razones de sobra para bendecir a Dios porque te fortaleció para atreverte a ser un Daniel y atreverte a estar solo. Echa la vista atrás a aquella hora de valentía
Y ahora que estás rodeado de un buen grupo de amigos, piensa si tienes ahora una confianza tan sencilla en Dios como la que demostraste entonces. Si crees que la tienes, demuestra con tus acciones que todavía puedes atreverte a seguir adelante en medio de las dificultades sin depender de un brazo de carne. La disciplina de la deserción no debería haberte pasado por alto. Deberías ser más fuerte por haberte visto obligado a caminar solo. La amistad de tus compañeros ha sido una pérdida en lugar de una ganancia si ahora no puedes librar una batalla en solitario como lo hiciste en tiempos pasados. ¿Te has vuelto ahora servilmente dependiente de un brazo de carne? Si es así, repréndete a ti mismo por los recuerdos de días más valientes. David también recordó que en aquella ocasión, cuando mató al león y al oso, no tenía nada visible en que confiar, sino simplemente en su Dios. No tenía en su mano ninguna arma afilada de hierro con la que golpear a la bestia salvaje en el corazón. Descuidado en cuanto a las armas, pensó solo en su Dios y se abalanzó sobre el enemigo. Era todavía un hombre joven. Sus músculos no estaban firmes ni fuertes, ni parecía apto para una acción tan audaz. Pero su Dios era todopoderoso y confiando en la omnipotencia de Dios, no pensó en su juventud, sino que se lanzó a la batalla. ¿Qué más ayuda necesitaba, ya que Dios estaba con él? Oh, hermanos y hermanas, hubo momentos para algunos de nosotros en que comenzamos nuestra obra cuando nuestra única confianza era en el Señor invisible. Fuimos arrojados al poder invisible de Dios y si éste podía fallarnos, fracasaríamos. Nuestros intentos eran tales que la razón carnal no podía justificarlos. De hecho, tales que solo la intervención divina podía llevarlos a cabo. Estábamos en lo cierto si se podía calcular con base en el poder divino, pero aparte de eso, estábamos casi locos. Gloria a Dios, Él ha cumplido su palabra. Nuestra fe ha sido justificada por los resultados y la incredulidad ha quedado enmudecida. El Señor nos enseñó a descansar en Él desde nuestra juventud y a declarar sus obras maravillosas. Y ahora que hemos probado y comprobado su fidelidad, no nos atrevemos a ocultar estas cosas a la generación siguiente. Nuestro testimonio debe darse aunque se nos acuse de jactarnos. Mi alma se gloriará en el Señor. Pero puede ser verdad que ahora hemos comenzado a calcular fríamente los medios y a confiar en métodos y planes, mientras que antes buscábamos solo a Dios. Confiamos ahora en este amigo y nos apoyamos en aquel y desconfiamos del Señor si los amigos son pocos. Qué vergüenza si lo hacemos, porque eso es dejar el camino de la victoria por el sendero de la derrota. Bajar de la senda heroica al camino común del razonamiento carnal y así caer en la preocupación, la inquietud, la debilidad y la deshonra. Feliz es el hombre que confía solo en el Señor con una fe inquebrantable. Irá de fortaleza en fortaleza, pero el que elige caminar por la vista decaerá por completo. David también recordó que la táctica que adoptó en esa ocasión fue natural, sencilla y vigorosa. Todo lo que hizo fue golpear al león y al oso con su bastón, o con lo que tuviera a mano, y luego luchar como la naturaleza y la ocasión sugerían. Hizo lo que su valor le indujo, sin esperar a consultar a un comité de cazadores de leones y cazadores de osos. Toda su arte era la fe. Esta era su ciencia y su habilidad. No consultó con carne y sangre.
No siguió precedentes, no imitó a ningún cazador famoso y no se impuso reglas. Hizo lo mejor que pudo según lo indicaba su fe en Dios. Entregó toda su alma al conflicto y luchó vigorosamente porque su fe no lo hizo quedarse quieto esperando que el león muriera de un ataque o que el oso se volviera inconsciente. Parecía decirse a sí mismo: ahora, David, si haya que hacer algo, debes estar presente y poner a prueba todos tus músculos. Tienes que luchar contra un león, así que aviva tus fuerzas y mientras confías solo en Dios, cuida de ser el hombre que eres hoy para el rebaño de tu Padre. El valor proporcionó serenidad y la energía respaldada por la confianza ganó la jornada. ¿Recuerdas, hermano mío, cuando a tu manera hiciste lo mismo? Confiaste en Dios, pero no te quedaste ocioso. Pusiste toda la fuerza de tu alma y energía al servicio de tu Maestro, como si todo dependiera de ti y sin embargo dependías completamente de Él. ¿Y tuviste éxito? ¿Cómo te sucede ahora? ¿Te tomas las cosas con calma? ¿Te sorprende que no tengas éxito? Si te estás volviendo frío y descuidado, si te estás volviendo somnoliento y aburrido, reprende a tu alma y usa tu experiencia pasada como un látigo con el que azotarte para obtener energía. Que nunca se diga que el que se despertó para luchar contra un león ahora se duerme en presencia de un filisteo. David recordó que por su confianza en Dios, su lucha energética obtuvo la victoria. El león fue muerto y el oso fue muerto también. ¿Y no pueden ustedes recordar, hermanos y hermanas, qué victorias les dio Dios? Cuando eran pequeños en Israel y despreciados, sin embargo su mano estaba sobre ustedes. Y cuando pocos les decían, Dios los bendiga, sin embargo el Señor de los ejércitos alentó su corazón. Y cuando eran débiles y jóvenes, el Señor Jesús los ayudó a hacer hazañas para Él a su manera. Recuerden esto y tengan buen ánimo esta mañana en el conflicto que ahora tienen por delante. David habló de sus acciones anteriores con cierta renuncia. No sé si alguna vez había hablado de ellas antes. Lo hizo en esta ocasión con el único motivo de glorificar a Dios y para que se le permitiera repetirlas. Él clamó a Saúl por el permiso para enfrentarse al campeón filisteo y traer aún mayor gloria a Dios. Hermanos, siempre que hablen de lo que Dios los capacitó para hacer, tengan cuidado de poner el énfasis en la capacitación de Dios y no en sus propias acciones. Y cuando repitan la historia de sus primeros días, que no sea como una razón por la cual ahora deberían ser exonerados del servicio y se les debiera permitir retirarse en sus laureles, sino como un argumento por el cual ahora se les debería permitir el puesto más arduo y peligroso en la batalla. Que el pasado sea un trampolín hacia algo más elevado, un incentivo para una empresa más noble. Adelante, soldados de la cruz. En nombre de Dios, eclipsad vuestros antiguos seres. Así como la gracia os permitió apilar el cadáver del oso sobre el del león, así ahora decidid que el filisteo aumentará el montón y su cabeza coronará todo, para honra y gloria del Dios de Israel. Hasta aquí los recuerdos. Me compadezco del hombre que no tiene ninguno, y me compadezco aún más del hombre que teniéndolos, ahora tiene miedo de arriesgarlo todo por su Señor. En segundo lugar, ahora veamos el razonamiento. David utilizó un argumento en el que no se puede encontrar falla alguna. Dijo: el caso de este filisteo es paralelo al del león.
si actúo de la misma manera por fe en Dios, con este gigante como lo hice con el león, Dios es el mismo y por lo tanto el resultado será el mismo. Ese me parece un razonamiento muy bueno y te pido que lo adoptes. Tal y tal fue mi dificultad pasada y mi problema actual es del mismo orden. En esa prueba pasada confié en Dios y actué de manera correcta y Él me libró. Por lo tanto, si confío en Dios todavía y hago lo mismo, Él es el mismo de siempre y triunfaré nuevamente. Consideremos ahora el caso y veremos que realmente era paralelo. Allí estaba el rebaño indefenso. Aquí está Israel, el rebaño de Dios, indefenso también, sin nadie que defendiera su causa. En todo el campamento no había un solo hombre que se atreviera a aceptar el desafío gigantesco. David era un pastor y por lo tanto como pastor estaba obligado a defender a su rebaño. Y en el presente caso recordó, no dudó, que Samuel lo había ungido para ser rey sobre Israel y sintió que parte de la responsabilidad de la unción recaía sobre él incluso en ese momento. Y si ningún otro hombre haría el papel de pastor, el hijo ungido de Jesé debía hacerlo. De modo que le pareció que se trataba de un caso paralelo. Israel, el rebaño, y él, el pastor, que debía defenderlo. Estaba solo aquel día cuando mató al león y también lo estaba aquel día cuando debía enfrentarse a su enorme enemigo. Por supuesto, una de las condiciones de un duelo era que el campeón israelita saliera solo. Y además no había nadie en todo el campamento que quisiera acompañarlo en semejante misión. De modo que ahora que estaba completamente solo, el caso era más verdaderamente paralelo. En cuanto a aquel filisteo, sintió que en él tenía un antagonista de la vieja especie. Era la fuerza bruta antes, era la fuerza bruta ahora. Podía tener la forma de un león, un oso, un filisteo, pero David consideraba que no era más que carne, huesos y músculos, fanfarronería o rugido, dientes o lanza. Consideraba que el filisteo era solo un animal salvaje de otra forma porque no estaba en pacto con Dios y se atrevía a ponerse en oposición al Altísimo. Hermanos míos, un hombre que tiene a Dios por amigo es superior a un ángel, pero un hombre que es enemigo de Dios no es mejor que una bestia. Considéralo así y tus temores hacia él desaparecerán. Goliat era poderoso, pero también lo era el león. Era astuto, pero también lo era el oso. El caso era solo una repetición del combate anterior. Y así como Dios no estaba con el león ni con el oso, David sintió que Dios no estaba con Goliat y que no podía estarlo porque era el enemigo de Israel de Dios. Y así como Dios había estado con él cuando luchaba contra las fieras, sintió que Dios estaba con él ahora. Le parecía que ya había pasado por un ensayo de todo esto 2 veces cuando estaba solo en el desierto, y por lo tanto ahora podía hacerlo más fácilmente. Tal vez le vino a la mente el caso de Sansón, quien aprendió a matar a los filisteos desgarrando un león cuando estaba solo en la viña. Entonces David sintió, he matado a mi león como Sansón, y ahora como Sansón voy a luchar contra este filisteo, o contra 1000 como él, si es necesario, en el nombre del Señor de los ejércitos. El argumento es el siguiente. En un caso, con esas tácticas hemos tenido éxito, confiando en Dios. Y por lo tanto, en un caso similar, solo tenemos que hacer lo mismo y obtendremos la misma victoria. Hermanos y hermanas, aquí hay un defecto en la mayoría de nosotros.
Cuando miramos hacia atrás a las liberaciones pasadas, no trazamos este paralelo, sino que por el contrario nos persigue la tentación de pensar que nuestra prueba actual es claramente un caso nuevo. Por ejemplo, David podría haber dicho, cuando maté a ese león, era más joven que ahora y tenía más coraje y vivacidad. Pero esos cepillos astutos me han tensado un poco y es mejor que sea más prudente. Así como tú y yo decimos a veces, lo que hice lo hice cuando era joven. No puedo hacer lo mismo ahora. Ese problema que soporté con tanta paciencia por la gracia de Dios fue en otros tiempos. Pero esta aflicción me ha sobrevenido cuando soy menos capaz de soportarla, porque no tengo la elasticidad de espíritu que una vez tuve, ni el vigor que poseía anteriormente. Cuando queremos escapar de algún trabajo arduo, lo hacemos tratando de demostrar que no estamos bajo las mismas obligaciones que en días pasados. Sabemos en nuestra conciencia que si hicimos grandes cosas cuando éramos jóvenes, debemos hacer cosas aún mayores. Ahora que somos mayores, más sabios, más experimentados y más entrenados en la guerra, tratamos de convencer a nuestra conciencia de que guardemos silencio. Si el Señor nos ayudara a soportar con paciencia o a trabajar con celo después de toda la experiencia que hemos tenido, esa paciencia y ese celo nos resultarían ahora más fáciles que antes. Por desgracia, no lo argumentamos así, sino que para nuestra vergüenza nos excusamos y vivimos sin gloria. Conozco a un hombre que hoy dice, sí, lo que hicimos en años pasados lo hicimos en nuestra época heroica, pero ahora no somos tan entusiastas. ¿Y por qué no? Somos tan propensos a magnificar nuestro yo anterior y a pensar que nuestras acciones anteriores son algo digno de admiración, pero que no se debe intentar ahora. Somos necios porque fueron bastante pequeñas en conciencia y deberían ser superadas. Oh, queridos hermanos y hermanas, no podemos quedarnos en nuestros propios remos. Nos dejamos llevar por la corriente. David no dijo, maté a un león y a un oso, así que ya me toca participar en esos combates. Que alguien más vaya y pelee contra ese filisteo. Sin embargo, hemos oído a gente decir, cuando era joven enseñaba en la escuela dominical, solía ir a predicar a las aldeas, etc. Oh hermano, ¿y por qué no hacerlo ahora? Creo que deberías estar haciendo más en lugar de menos. A medida que Dios te da más conocimiento, más experiencia y más gracia, seguramente tus labores para Él deberían ser más abundantes de lo que solían ser. Pero por desgracia no lo ves como un caso paralelo y entonces te excusas. Con demasiada frecuencia en nuestro trabajo espiritual fijamos nuestra atención en las diferencias en lugar de las similitudes. Por ejemplo, David podría haber dicho, no me importaría tener otro león, puedo manejar leones. No tendría miedo de media docena de osos más, estoy acostumbrado a los osos. Pero este filisteo es una nueva clase de monstruo. No, David vio que después de todo era lo mismo, un poco diferente en forma, pero la misma fuerza bruta, y por eso lo afrontó con valor. Pero nosotros decimos, hay una gran diferencia. Nuestras pruebas actuales tienen una amargura inusual. Yo, exclama la viuda, perdí a mi esposo y Dios me ayudó y mi hijo ha sido un apoyo para mí. Pero ahora él también se ha ido y no tengo otro hijo ni nadie en quien apoyarme. Ella señala la diferencia, aunque el problema es virtualmente el mismo. ¿No sería mucho mejor si ella alegrara la misma promesa y creyera en el Señor como lo hizo antes? Un hombre dirá,
si yo en tal ocasión corrí todos los riesgos por Dios. Pero vea, hay una diferencia aquí. Yo sé que la hay, mi querido hermano. Hay una pequeña diferencia, y si fijas tus ojos en eso, te perforarás a ti mismo en la incredulidad. Pero con diferencia o sin diferencia, cuando el deber llama o si eres llamado a soportar una aflicción como nunca le sucedió a un hombre mortal antes, recuerda que el brazo de Dios no se ha acortado para que Él no pueda liberar a sus siervos. Solo tienes que encomendarte a Él, y de la adversidad septuple saldrás como un vencedor septuple. También somos muy propensos a mirar atrás y decir, sé que el Señor hizo algunas cosas grandiosas por mí y que mi empresa por su causa resultó bien, pero no sé qué habría hecho si no hubiera ocurrido una circunstancia feliz que me ayudó justo a tiempo. Nos atrevemos a atribuir nuestra liberación a algún accidente feliz. Es muy vil de nuestra parte hacerlo, porque fue el Señor quien nos ayudó desde el principio hasta el fin. El feliz acontecimiento fue meramente una segunda causa. ¿Y no puede Dios darnos otro accidente feliz, si es necesario, en esta tribulación actual? Ay, dice nuestra incredulidad, hubo una circunstancia en ese caso que realmente lo alteró y no puedo esperar que ocurra algo así ahora. Oh, cuán equivocado es esto de nuestra parte. ¿Cómo perdemos la fuerza de ese bendito razonamiento a partir de paralelos que podrían habernos provisto de valor? Dios nos conceda librarnos de esta red. Es posible que nuestro corazón cobarde nos sugiera, tal vez después de todo, esta acción de valor no sea exactamente mi vocación y sería mejor que no la intentara. David podría haber dicho, soy un pastor y puedo pelear con leones, pero nunca fui entrenado para la guerra, y por lo tanto sería mejor que dejara en paz a ese filisteo. También podría haber descubierto que estaba mejor preparado para proteger ovejas que para convertirse en el campeón de una nación. Debemos cuidarnos del uso de este pretexto plausible, porque pretexto es. Hermanos, si hemos alcanzado el éxito por el poder de Dios, no nos dejemos llevar por alguna supuesta adaptación, sino que estemos preparados para ser utilizados por el Señor en cualquier otra forma que Él elija. La adaptación es desconocida hasta que el evento la prueba. Y nuestro Señor es un juez mucho mejor de eso que nosotros. Si ves ante ti una obra por medio de la cual puedes glorificar a Dios y bendecir a la iglesia, no lo dudes, sino emprende esa obra confiando en tu Dios. No te quedes balbuceando y hablando de calificaciones y cosas así, sino que lo que tu mano encuentre para hacer, hazlo en el nombre del Señor Jesús, que te ha comprado con su sangre. Prueba tus calificaciones, trayendo la cabeza de Goliat contigo, y nadie más te hará preguntas, ni tú mismo. Así también a veces nos excusamos con las opiniones de los demás. Tendemos a pensar que realmente debemos tener en cuenta lo que dicen los demás. Nuestro buen hermano Eliab puede ser un poco irascible, pero aún así es un hombre de mucha prudencia y experiencia. Y nos dice que nos quedemos tranquilos y dejemos de lado estas cosas. Y tal vez sea mejor que lo hagamos, que no lo hagamos. Y luego está Saúl. Bueno, él es un hombre muy familiarizado con estos asuntos. Él juzga que es mejor que rechacemos la tarea, y por lo tanto en general es mejor que exhibamos esa prudencia que es la mejor parte del valor y no nos precipitemos hacia un peligro seguro y a una destrucción probable.
Es demasiado común buscar consejo y seguir consejos cobardes. Sabemos que es necesario un esfuerzo arduo y que está en nuestras manos hacerlo, pero deseamos la comodidad y por lo tanto empleamos a otros hombres para que tejan excusas para nosotros. Sería más honesto decir abiertamente que no queremos hacer más. Si estuviéramos más llenos de amor a Jesús, despreciaríamos este indigno recurso y con santa hombría de espíritu despreciaríamos el consejo que tiende a la cobardía. Los demás no pueden asumir nuestra responsabilidad. Cada uno debe rendir cuentas de sí mismo a Dios. ¿Por qué entonces ceder al juicio de los hombres? Oh hermanos y hermanas, arrojen esta locura a los vientos, obedezcan los dictados del Espíritu Santo y cierren sus oídos a los consejos de la incredulidad. Hombres o mujeres consagrados a Dios, si el Señor los impulsa a hacer algo por Él, no me lo pidan a mí, no se lo pidan a mis compañeros oficiales de la iglesia, sino vayan y háganlo. Si Dios los ha ayudado en el pasado, tracen un paralelo y argumenten a partir de él que Él los ayudará en el presente. Vayan y el Señor los acompañará. No caigan presas de esa incredulidad malvada que los privará de su fuerza. Finalmente, lo último son los resultados. Los resultados fueron, en primer lugar, que David sintió que, como antes, confiaría solo en Dios. Tomen la misma resolución, hermanos y hermanas. Solo Dios es la fuente de poder. Solo Él puede brindar ayuda real. Descansemos, pues, en Él, aunque no aparezca ninguna otra ayuda. ¿No es suficiente solo el Señor? Ese brazo que no puedes ver nunca se paralizará. Sus tendones nunca se agrietarán, pero todos los brazos de los mortales en los que tanto amas apoyarte, un día deben convertirse en polvo en la tumba. Y mientras vivan, no serán más que la debilidad misma. Confía en el Señor para siempre, porque en el Señor Jehová hay fortaleza eterna. David había encontrado la sabiduría misma cuando dijo: mi alma solo en Dios espera, porque de Él viene mi esperanza. David se resolvió una vez más a correr todos los riesgos como lo había hecho antes. Así como se había aventurado contra el león, pondría su vida en sus manos y se enfrentaría al filisteo. Vengan heridas y mutilaciones, vengan lanzas perforantes o espadas cortantes, venga la muerte misma en medio de las burlas y exultaciones de su enemigo gigante. Él todavía se atrevería a todo por amor a Israel y por amor a Dios. Soldados de la cruz, si sienten que pueden hacer esto, no sean lentos en ponerlo en práctica. Láncense por completo al servicio del Señor. Consagren sus bienes al gran fin de glorificar a Cristo, luchando contra el error y rescatando almas de la destrucción. El siguiente paso de David fue ponerse en la misma situación que en las ocasiones anteriores, despojándose de todo lo que lo estorbaba. Había luchado contra el león con las armas de la naturaleza y ahora se enfrentaría al filisteo. Se quitó el brillante casco real que sin duda le hacía doler la cabeza por su peso. Se quitó la pesada armadura con la que le resultaba muy difícil moverse. En una prisión tan metálica no se sentía como David en absoluto, y por lo tanto lo dejó todo a un lado y se puso solo su atuendo de pastor. En cuanto a la magnífica espada que acababa de atarse al costado, pensó que sería más un adorno que una utilidad, así que la dejó a un lado con el resto de los atavíos. Se puso la bolsa y no llevó consigo nada más que su honda y piedras. Este era el viejo estilo, y él hizo bien en mantenerlo,
porque el Señor nos salva con espada y lanza. Todos somos demasiados propensos a ponernos un arnés fino y atarnos con reglas y métodos. El arte de deshacerse de todo el equipaje es noble, pero pocos lo han aprendido. Miren nuestras iglesias, miren a la iglesia en general. ¿No hay suficiente burocracia para estrangular a una nación? ¿No tenemos suficientes comités para hundir un barco con su peso? En cuanto a los patrocinadores, presidentes, vicepresidentes y secretarios, si el cristianismo no hubiera sido divino, no podría haber vivido bajo la carga de estos personajes que se sientan en su seno. Las rotondas son acciones directas y preocupantes que salen del mundo. Estamos organizados en chalecos de fuerza. El barco de la iglesia tiene una cantidad tan terrible de obstáculos que me pregunto cómo se puede navegar. Y si viniera una tempestad, tendría que librarse de casi todo. ¿Cuándo nos pondremos manos a la obra? Si alguna vez llegase el día en que los hermanos salieran a predicar el Evangelio, simplemente descansando en la fe, solamente en el Señor, yo por mi parte espero ver grandes resultados. Pero en la actualidad la armadura de Saúl está en todas partes. Cuando nos desahogamos de la formalidad de la predicación, veremos grandes resultados. Pero las iglesias están encerradas en grilletes. Ay, Dios mío, si vamos a tener un servicio especial, un hermano debe dirigirlo según el método Moody y otro solo puede tener himnos de Sankey. ¿Quiénes somos entonces para que debamos seguir a otros? No nos hablen de innovaciones y todo eso. Fuera con sus tonterías. Sirvamos a Dios con todo nuestro corazón y prediquemos a Jesucristo a los pecadores con toda nuestra alma. El modo en lo que lo hagamos no tiene importancia. Predica contra la superchería sacerdotal y el error y hacerlo de la manera más sencilla posible, predicando a Cristo. Es el camino de la sabiduría. Debemos predicar no a la manera de los doctores en teología, sino a la manera de aquellos hombres sin letras e ignorantes de la antigüedad que habían estado con Jesús y habían aprendido de él. Hermanos, algunos de ustedes tienen demasiada armadura puesta. Quítensela. Sean sencillos, sean naturales, sean ingenuos, hablen con franqueza. Confíen en el Dios viviente y tendrán éxito. Se necesita menos del bronce del artífice y más de la hombría ungida por el cielo. Más naturalidad santificada y menos artificialidad estudiada. Oh Señor, envíanos esto por amor de Cristo. Amén. El resultado final fue que el joven campeón regresó con la cabeza de Goliat en la mano. Y triunfos igualmente seguros esperan a cada uno de ustedes si confían en el Señor y actúan con simple sinceridad. Si por eso Cristo, mi hermana, avanza en su obra, apoyándose en Él, verán almas convertidas por su medio. Si, mi hermano, arriesgan todo por la gloria de Cristo y dependen solamente de Él, lo que los hombres llaman fanatismo será considerado por Dios como una consagración sagrada y Él les enviará la recompensa que siempre da a una fe plena, completa, sencilla y desinteresada en Él. Si el resultado de mi predicación de este sermón fuera el de estimular a media docena de obreros a un celo audaz por Dios, me alegraría mucho. Recuerdo que cuando comencé esta obra en Londres, estando Dios conmigo, dije que si Él me daba solo media docena de buenos obreros y mujeres, se haría una obra, pero que si tenía media docena de 1000 personas soñolientas, nada se lograría. En este momento siempre tengo miedo de que caigamos en una condición letárgica. Esta iglesia cuenta con casi 5000 miembros, pero si solo sois 5000 cobardes, la batalla no traerá gloria a Dios.
si tenemos un David entre nosotros, ese héroe hará maravillas. Pero pensad en lo que sería un ejército si todos los soldados fueran David. Entonces sería una mala situación para los filisteos. Oh, si todos fuéramos como David, que el más débil entre nosotros fuera como David, y que David él mismo fuera mejor que él, y se convirtiera en un ángel del Señor. El Espíritu Santo de Dios es capaz de hacer esto. ¿Y por qué no habría de hacerlo? Clamemos a Él para que nos ayude, y esa ayuda vendrá. Debo decir estas palabras a algunos de los presentes que se lamentan de que no hay nada para ellos en este sermón. Personas inconversas no pueden sacar ningún argumento de su experiencia pasada porque no tienen ninguna experiencia correcta. Pero pueden sacar consuelo, y les ruego que lo hagan de otra perspectiva de esta historia. Jesucristo, el verdadero David, nos ha sacado a algunos de nosotros como corderos de entre los fauces del diablo. Muchos de nosotros fuimos llevados cautivos por el pecado. La transgresión nos había rodeado de tal manera que no podíamos escapar. Pero nuestro gran Señor nos libró. Pecador, ¿por qué no puede Él librarte? Si no puedes luchar contra el león del foso, Él puede. Me preguntas qué debes hacer. Bueno, clama por su ayuda tan fuerte como puedas. Si eres como un cordero, bala hacia él, y el balido del cordero atraerá la atención del pastor. Clama poderosamente al Señor por salvación y confía solo en el Señor Jesús. Él te salvará. Aunque estuvieras entre las fauces del infierno, si creyeras en Él, seguramente Él te sacará de la destrucción. Dios te conceda que sea así, por amor de Cristo. Amén.